Buenas noches. Bueno, la clase anterior quedó, digamos, de, de una manera truncada, ¿no? Que nos alcanzó el tiempo, se cortó la charla. Quisiera saber si de todo lo que dijimos en la clase anterior tienen alguna pregunta o comentario. Quisieran que conversemos. Voy a tratar de retomar lo que teníamos en la clase anterior. Está con rojo, bueno, no importa. Recuerdan que construimos este diagrama porque dijimos que una manera de exponer los datos de las variables de estado, que también podemos denominar propiedades termodinámicas, es usar, digamos, este tipo de representaciones gráficas con, digamos, la observación de que en realidad el peso que se colocaba sobre el pistón, llegamos a establecer de que el sistema de una condición o de un estado termodinámico inicial pasa a otra condición final, es decir, de una condición de equilibrio inicial con sus correspondientes valores de presión y volumen específico, pasa a una condición final con los correspondientes valores de presión y volumen específico. Y recordamos que dijimos que cualquier punto en un plano como este representa un estado termodinámico y por lo tanto una condición de equilibrio térmico y mecánico entre el sistema y el medio exterior. Eso tiene que quedar bien afirmado en su entendimiento. Y bueno, lo que quedó truncado fue que estaba diciendo que cuando un sistema termodinámico pasa de un estado inicial a otro estado distinto, por supuesto, final, en general, decimos que le está ocurriendo lo que en esta materia vamos a conocer con el nombre de proceso termodinámico. Entonces, en términos sencillos, un proceso termodinámico no es nada más y nada menos que un cambio de estado termodinámico experimentado por el sistema. Y el otro detalle que dijimos es que para que ocurra tal proceso termodinámico, es necesario que exista un desequilibrio que podrá ser térmico o que podrá ser mecánico, como en el caso del ejemplo que dimos, del peso que se coloca sobre el pistón. Entonces, ¿cómo vamos a representar el proceso termodinámico en el diagrama, en este caso particular PV o en cualquier otro tipo de diagrama? Se establece la siguiente regla, y es importante que usted la tome en cuenta porque así lo va a tener que hacer en sus trabajos prácticos y sobre todo en los exámenes. Les quiero decir que en los exámenes siempre se les va a pedir que usted represente gráficamente en determinado tipo de diagrama lo que está ocurriendo con el sistema que lógicamente lo va a elegir o lo va a determinar cada uno de ustedes. Entonces digo, cuando el desequilibrio es como ese peso que se coloca sobre el pistón, que puede ser medible, porque se puede saber de cuántos kilogramos fuerza es ese peso, nos encontramos con una situación en donde el sistema rápidamente pasa del estado I al estado F.
Entonces, ¿qué se conoce del proceso termodinámico? Apenas el estado I y el estado F. Y algo que dijimos el otro día es que entre el estado I y el estado F podrían existir infinitos otros estados termodinámicos, pero no los conocemos. ¿No ven? Entonces, cuando no se conocen los estados termodinámicos intermedios entre el estado inicial y el estado final, se califica el proceso termodinámico como un proceso real. Quisiera saber si me están captando lo que estoy diciendo. Les pregunto. Es importante que alguien... Ingeniero, ¿podría repetir lo último, por favor? Ya, lo que estoy diciendo es que cuando en un proceso termodinámico apenas se conoce el estado inicial, o sea, la condición de equilibrio inicial, y el estado final o condición de equilibrio final, pero no se conoce nada más entre estos dos estados, y esto porque el proceso termodinámico ocurre muy rápidamente, el sistema entra en desequilibrio y usted no puede determinar o medir las variables de estado. A este proceso se lo califica como proceso real. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí. Ya, y entonces lo que yo quiero poner de manifiesto para que usted lo sepa y así lo haga cuando le toque hacerlo, es que para representar en este tipo de diagrama un proceso termodinámico real, lo que se hace es trazar una línea con estas características como la que estoy mostrando, una línea discontinua, y se le añade una flechita que dice que la cosa comienza en I y termina en F. ¿Pero qué representa esta línea discontinua? Nada, representa desconocimiento de estados termodinámicos intermedios entre I y F. Otra vez les vuelvo a preguntar si me están siguiendo con la idea. Sigo comentando. Si estamos afirmando que entre el estado I y el estado F podrían existir infinitos estados termodinámicos intermedios, entonces lo que estamos afirmando es que prácticamente no conocemos nada o muy poco del proceso termodinámico. Es decir, no se sabe cómo ocurre. Cuando usted acuerda, pasó de I a F. ¿Cómo? No lo sabe. Entonces, cuando uno no conoce cómo ocurren las cosas, no puede tomar intervención para mejorarlas, cambiarlas, modificarlas, hacerlas óptimas, ¿no? Y entonces acá nos encontramos con un vacío, digamos, desde el termodinámico. Sin embargo, este vacío ha sido resuelto por esta parte de la física termodinámica con la creación de una solución ideal, que ahora la voy a plantear seguidamente. Recuerda que el ejemplo que tenemos graficado en el diagrama PV corresponde a un dispositivo de cilindro y pistón como este, el cual pasa de una condición I a una condición final luego de que se le coloca este peso sobre el pistón, con lo cual se provoca un desequilibrio o se rompe el equilibrio que tenía el sistema y este experimenta entonces un cambio de estado que lo conduce a una situación como la que en su momento también graficamos,
que corresponde a la condición final, quedando las cosas así, ¿cierto? Esto fue lo que marcamos en la clase anterior. Y repito, lo que estoy planteando es que el salto del sistema del estado I al estado F se hace de una manera tal de que no se conoce qué ocurre entre ese estado I y el estado F. Y si no se sabe cómo ocurre un sistema, repito la idea, usted no puede meter la cuchara para querer lograr una mejora. Puede ser que en muchos casos, por ejemplo, se trate de una transformación energética ocurriendo en una máquina, y entonces, si el proceso es así, partiendo de un estado y apenas conoce este estado y luego el estado final, entonces usted no va a poder pensar en que a la máquina le podrá hacer algún ajuste para que el proceso termodinámico sea más eficiente. Esa es la problemática que estoy planteando. Entonces, ¿cómo la resuelve la termodinámica? Creando un proceso termodinámico ideal en el que se conoce no solamente el estado inicial y el estado final, sino todos los infinitos estados termodinámicos intermedios. A ver si me captan la siguiente idea. El proceso del estado I al estado F lo hemos planteado colocando el peso P de una sola vez sobre el pistón. ¿Ok? Ahora supongamos que usted lo divide al peso en dos mitades. Y lo que hace es proceder a colocar una primera mitad, esperar que la cosa se aquiete, se equilibre, y luego en un segundo paso, en una segunda etapa, colocar la otra mitad para llegar al estado final que está previsto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué logramos con este modo o esta modificación de cómo hacer el proceso termodinámico? ¿Qué logramos? Que es consecuencia de haber colocado solamente la mitad del peso en una primera instancia. Al colocar la mitad del peso, el pistón se va a desplazar hasta una posición entre la posición que tiene inicialmente y la posición que tiene finalmente. Y cuando se quede quieto, vamos a poder medir presión, temperatura, volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el estado I y el estado F vamos a estar generando un nuevo punto que traduce a dicho estado termodinámico intermedio. Entonces ya ahora sabemos algo más. Es decir, conocemos el estado I, conocemos el estado F, pero conocemos un estado termodinámico intermedio. Ahora, extrapole la idea, pensando en que usted puede ir fraccionando el peso P en tantos pedazos como su mente lo permita. Es decir, que usted tenga infinitos o infinitas fracciones de ese peso P. Y en cada momento te coloca una fracción, permite que el sistema cambie de estado, mide, luego coloca otra fracción, permite que el sistema cambie de estado, mide y así sucesivamente. Entonces les pregunto, ¿cuántos estados termodinámicos intermedios y por lo tanto cuántos puntos voy a lograr entre el estado I y el estado F? Les pregunto. Quisiera que alguien me responda. Infinito. Lacan. Infinitos, es decir, gráficamente, sin llegar a lo que estamos diciendo, tendríamos algo así, ¿no? ¿Lo ve? Un punto y enseguida el otro a muy poquísima, a una distancia infinitamente pequeña, y así sucesivamente hasta llegar a la condición final. Entonces, lo que estamos logrando con esta idea es
conseguir conocer entre el estado I y el estado F infinitos estados termodinámicos intermedios. Por supuesto que la realización de este proceso, que es una concepción ideal, supongo que lo entienden, demorará, pues, si es que uno quisiera ejecutarla, demorará un tiempo infinito también, ¿no? O sea que una de las características del proceso termodinámico que estamos planteando como una construcción ideal, la duración es de un tiempo infinito, ¿lo ven? Sin embargo, a cambio, estamos pudiendo saber cómo está ocurriendo el proceso termodinámico en términos gráficos, por dónde está viajando el sistema desde el estado inicial I hacia el estado final F. Entonces, geométricamente hablando, en el diagrama PV, lo que estamos observando es una sucesión infinita de puntos entre el estado I y el estado F. ¿Y qué es eso en términos geométricos? ¿Qué se construye con una sucesión infinita de puntos? ¿Ve? ¿Qué es eso? Una línea. Una línea continua, ¿cierto? Porque un punto está prácticamente a una distancia infinitesimal del otro y así sucesivamente. Por lo tanto, en la representación gráfica que vamos a establecer ahora para este proceso teórico o idealizado que involucra infinitos estados termodinámicos, digo, la representación gráfica la vamos a hacer así. Se trata de una línea que nace en el estado I y termina en el estado F y le añadimos una flechita que nos diga de dónde a dónde ocurre el proceso termodinámico. Este proceso que es provocado por estos, digamos, infinitésimos de peso, en cada momento lo vamos a conocer con el nombre de proceso, lo vamos a conocer con el nombre de proceso cuasi equilibrio. Y yo creo que ya se entiende por qué se denomina así, ¿no? Porque a tener una duración infinita significa que se está moviendo tan lentamente, tan infinitamente lento el sistema, pasando por los distintos estados termodinámicos, que casi lo podemos calificar como una condición que se mantiene equilibrada. Claro que estrictamente hablando no es así, ¿no? De ahí la denominación, porque el cuasi significa casi en realidad, ¿no? Entonces, esta creación de la termodinámica es necesaria para poder tener por lo menos una guía, aunque sea teórica, de cómo podríamos hacer las cosas para que el sistema pase de ese estado inicial I al estado F de la mejor manera posible. Quisiera saber si me comprenden el planteamiento. Sí, ingeniero, una pregunta sobre, hagamos un ejercicio, por ejemplo, y tengamos el estado inicial y final y hallemos los diferentes puntos, ¿siempre va a dar lineal o más? No, lineal sí. Lineal sí. En el diagrama PV tiene que ser una línea, ¿no? Ahora, no es recta, ¿no? Necesariamente. Eso sería un caso particular, ¿no? Que la línea sea recta. No sé si a eso se refiere en su pregunta. Sí, ¿Sí? ¿y qué caso sería si en caso se habría algún ejercicio si no daría lineal? No específicamente que sea recta, sino que no dé recta qué puntos
estén en Ya, diferentes sitios. ahora me voy a referir a eso. Es decir, si yo traduzco analíticamente esta línea que he dibujado, yo puedo establecer una función matemática que me diga cómo es P en función de B. ¿Lo ve? Sí, Entonces, el tipo de función matemática que usted tenga, en el caso particular que esté analizando, es el que va a definir qué trayectoria sigue el proceso. Si es recto, si no es recto, si es curvo, cómo de curvo es, etcétera. Y eso se traduce por esta función matemática P igual a F de B. ¿Entiende? Esta función matemática no la podemos conocer en el caso de que el proceso sea real, pues no, porque no tenemos una trayectoria. Y ahora que lo estoy diciendo, el proceso cuasi equilibrio se caracteriza porque en términos gráficos se conoce perfectamente que lleva al sistema del estado inicial al estado final en el proceso en cuestión. Mientras que en el caso del proceso termodinámico real, esa trayectoria es perfectamente desconocida. ¿Lo ven? sí. Ya, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa, pero esta es una de las razones por las que este proceso que se llama cuasi equilibrio resulta de extrema importancia en la planificación de lo que uno quiere hacer termodinámicamente, porque hay que tener una referencia, ¿no? Es decir, uno tiene que tener como dicen los pilotos, un plan de vuelo antes de salir a volar, pues, ¿no? Si no tiene plan de vuelo, entonces de repente usted no llega a donde tiene que llegar. ¿Entienden lo que digo? Así, esta comparación viene al caso, ¿no? Bueno, el hecho de conocer la trayectoria del proceso termodinámico, de este proceso que lo vamos a ir denominando proceso cuasi equilibrio, acarrea todo un conjunto de cosas, de consecuencias que las vamos a ir conociendo a medida que vayamos desarrollando los temas de la materia. Mientras tanto, me interesa que quede perfectamente claro la diferencia entre lo que denominamos proceso real y lo que se concibe como proceso cuasi equilibrio, que en realidad es un proceso ideal. Les doy la palabra. Quisiera escucharlo. Cuando uno ¿Cómo, tiene ingeniero? una Disculpe. base teórica bien asentada, entonces la parte práctica, que es de resolución de ejercicios, es mucho más sencilla, más fácil que si uno no tiene idea de la teoría y entonces quiere, apoyándose en fórmula y en algo que vio por ahí, tratar de resolver cosas que de repente sin saber qué rumbo va a tomar. ¿Alguien quería decir algo? ¿Lo escuchó? Bueno, repito, el hecho de conocer este proceso ideal y en términos gráficos conocer su trayectoria o recorrido, en este caso la línea azul, va a permitir muchas facilidades en el análisis termodinámico en lo posterior. Bueno, hasta ahí está claro el asunto o necesita que insista en algo. Está claro, Está Inge. claro. Ingeniero, Díganme. buenas tardes. Yo no puedo escuchar muy bien.
Para la aplicación de cuasi equilibrio. ¿Será que lo puede volver a explicar? Entrecorta mi internet. Ya, este proceso cuasi equilibrio es el que usted está mirando en el diagrama PV marcado con línea azul. ¿Lo ve? Sí, ¿Lo está viendo? Ya, entre sí, la línea azul y la línea discontinua pintada en rojo, hay una diferencia fundamental, ¿no? Es decir, en la línea azul yo conozco infinitos puntos entre I y F, por eso es que puedo trazar la línea. Mientras que en la línea roja apenas lo único que conozco es I y finalmente F. Entonces hay una diferencia entre conocer cómo ocurre la cosa y no saber cómo ocurre la cosa. A eso me refiero. Por eso es que el proceso cuasi equilibrio salva la situación, porque por lo menos, aunque sea a nivel ideal, vamos a tener un proceso de referencia, porque ese lo podemos crear nosotros en base a una función matemática como esta que estamos mostrando acá. No sé si le satisface lo que acabo de decir. sí. Ya, entonces continúo con las cosas que estamos poniendo de manifiesto, que tiene que ver con el estado termodinámico, el proceso, los tipos de procesos con los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Entonces, mire, a cada punto que aparece en un diagrama como este diagrama PV, como por ejemplo el punto I, le corresponde un solo valor de presión y un solo valor de volumen específico, y un solo valor de temperatura y un solo valor de las demás variables de estado que vayamos conociendo en el futuro. Lo mismo ocurre con el punto F, ¿ve? En correspondencia tiene un solo valor de presión, un solo valor de volumen específico. Entonces, entre el estado termodinámico, ya sea I, F o el que sea, y las variables de estado, hay una relación de uno para el otro y del otro para el uno. Es decir, una relación única. Esto es de suma importancia porque cada vez que el sistema se encuentre en el estado I, va a tener en correspondencia el mismo valor de P sub I, el mismo valor de B sub I. Porque bien podría haberse dado la realidad de otra manera, ¿no? Que cada vez que el sistema esté en el estado I, nos encontremos con un distinto valor de presión o un distinto valor de volumen específico. Entonces, eso sería caótico porque usted no va a saber qué hacer, ¿no? Si las cosas están cambiando de esa forma. Bueno, en base a este planteamiento que estamos haciendo, resulta que en términos matemáticos, hablando del proceso IF, se suele utilizar esta expresión matemática que se lee así. ¿Ve? Quisiera preguntarles, de lo que usted recuerda de matemáticas, ¿qué significa, qué expresa un diferencial? Pregunto. Bueno, no le voy a dar tanta vuelta. Un diferencial no es otra cosa que esto, una diferencia. Entonces, si uno se fija en el proceso que experimenta el sistema entre el estado I y el estado F, el diferencial de presión es el valor P sub F menos el valor P sub I, ¿cierto? Y una de las cosas que tenemos que observar es que este valor P sub F menos P sub I es independiente de que el proceso sea real o el proceso sea cuasi equilibrio. Solamente depende de que el sistema se hubiera encontrado en el estado I
y finalmente en el estado F. ¿Ok? Cuando se da esta característica de que el diferencial no depende de la trayectoria, sea conocida o desconocida, entonces al diferencial se lo conoce con el nombre de diferencial exacto. Y en términos matemáticos, esto se suele anotar con la letra D. O sea que si yo quiero expresar matemáticamente un diferencial de presión, entonces lo voy a anotar así, diferencial de presión. Y siempre que usted se refiera a las variables de estado que se caracterizan por tener diferencial exacto, debe anotar los diferenciales con la letra D. De tal manera que cuando usted lea la fórmula o las ecuaciones, sepa de qué se trata la variable en cuestión. Me estoy refiriendo a cuando las expresiones matemáticas se presentan en forma de ecuaciones diferenciales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pregunto. Sí, ingeniero. Ya. En el tratamiento matemático de los diferenciales de presión, usted debe saber de que se trabaja para encontrar el valor de un diferencial de presión entre dos estados termodinámicos, integrando el diferencial en cuestión. Y entonces yo voy a integrar el diferencial de presión entre el estado I, al cual le corresponde la presión P sub I, y el estado F, al cual le corresponde la presión P sub F. Y el resultado entonces va a ser P sub F menos P sub I, de acuerdo con la regla de integración que usted aprendió. ¿Cierto? Sí. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Ya. Si uno interpreta esta integral de dP entre P sub I y P sub F, lo que dice esta expresión matemática es que usted sume entre el estado inicial y el estado final todos los diferenciales de presión que existan. Entonces ahora le voy a preguntar lo siguiente. Si el proceso termodinámico es real, o sea, de acuerdo con esa línea roja que usted tiene en el diagrama PV, ¿cuántos diferenciales de presión usted identifica entre el estado I y el estado F? Uno. Uno solo, y solo uno. Insisto en lo que estoy diciendo. Pero si el proceso es cuasi equilibrio, ¿cuántos diferenciales de presión va a poder identificar? Infinito. Infinitos. Pero sin embargo, cuando usted sume entre el estado I y el estado F, esos infinitos diferenciales, el resultado va a seguir siendo P sub F menos P sub I. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Sí. No sé si vale la pena que yo haga un sencillo cálculo. Supongamos que usted tenga un proceso como este rojo, pero que usted conozca este estado intermedio. ¿Lo ve? Con una cierta presión intermedia. Este estado que estoy marcando en azul, pero sobre la línea roja. Entonces, ¿cuántos diferenciales de presión conocen este proceso? ¿Cuántos diferenciales de presión puede identificar? Dos, pues, ¿no es verdad? ¿Cuáles son esos dos? El primero, que sería Inicial y P sub final. menos P sub I latina, y el segundo diferencial, que sería P sub F menos P intermedio, ¿cierto? ¿Lo ve? Si yo sumo estos dos diferenciales, ¿qué obtengo?
¿Qué obtengo? La diferencial. Esto pues, ¿no ve? Esto. ¿Lo ve? Es decir, que independientemente del número de estados termodinámicos intermedios que usted conozca, la expresión de integración que estamos anotando acá a la derecha va a dar como resultado siempre un único valor que es P sub F menos P sub I. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por ese motivo vuelvo a repetir hasta el cansancio, que el diferencial califica como un diferencial exacto. Es de un único valor, no hay otro valor de diferencial entre el estado I y el estado F, independientemente, repito, de que el proceso sea como el rojo, como el azul. Bueno, esto es importante porque usted está mirando cómo es que se integra un diferencial exacto. Y vamos a extrapolar la cosa diciendo así, y usted se lo tiene que grabar muy bien en su cabeza. Todas las variables de estado tienen diferencial exacto. Y entonces van a recibir el tratamiento matemático que estamos mostrando acá a través de esta sencilla integral. ¿Ok? ¿Por qué insistimos en esto? Porque más adelante nos vamos a encontrar con otro tipo de variables que ya no van a ser como las variables de estado y que ya no se van a poder tratar matemáticamente como las variables de estado. Y entonces lo que va a haber que hacer es un malabarismo matemático para que esas otras variables de estado queden en función de las variables, esas otras variables que no son de estado queden en función de las variables de estado. Y entonces podamos aplicar la matemática que comúnmente estamos usando. Bueno, no sé si me han captado esto último.